No todos los días se cumple 80 años y como lo ha llegado él, ay, 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 ya quisiera llegar yo. Bien ahí. Una gracia de Dios. Pero en el nombre del Señor, acá estamos todos. Exacto. Voy a subir un poquito el volumen. Anunciando a Jesucristo. Y el sábado, día del Señor. Así Ahí es. tenemos mucha faena. Así es, así es. Pero Qué estamos muy bueno. contentos. Estamos muy contentos de reencontrarnos de nuevo. Estamos muy contentos de esta nueva variable que el hermano Francisco nos ha propuesto, de que cada uno que desee, por supuesto, que pueda participar también leyendo párrafos de este hermoso libro. Este libro de preparación para la crisis final, como lo dije en su momento, es un libro, un clásico dentro de la literatura adventista en español. Tiene como 60 años y es muy, muy vigente. ¿Sí? Y está muy bien redactado, muy bien ordenado, y como me dijo una vez un pastor adventista, hasta el día de hoy los pastores adventistas lo toman de referente para sus estudios escatológicos, ¿no? Después vamos a seguir estudiando el siguiente libro que tiene que ver con este tema, que es de un pastor brasilero que se llama Donald Mansell, y el libro se llama Perfil de la crisis venidera. Es prácticamente el mismo libro que este, pero con un enfoque totalmente Sagradas Escrituras y citas de los testimonios de la sierva del Señor Elena de Juan. Un libro hermoso también. ¿Se llama el libro? Perfil de la crisis venidera. Lo estoy arreglando, lo estoy compaginando y después lo voy a compartir en PDF porque le voy a poner la tapa, como a una tapa original que tenía el libro. Está traducido al español porque la primera edición fue en portugués y también tiene muchos años. Son libros hermosos que nos llevan a nosotros a tener una clara visión de lo que está pasando y también, por supuesto, a desear un reavivamiento y una reforma en nosotros. ¿Quién es el autor más claro? ¿Quién es el autor? El libro se llama Perfil de la crisis venidera. Después lo voy a compartir, ¿sí? No se preocupe, a toda la gente que está en todos los contactos, voy a pasar una copia de este libro, porque como este libro, el Perfil de la crisis venidera, no tenía tapa, entonces yo le bajé una tapa, la tapa original, la conseguí de otro lado, las edité un poco y las hice en un solo PDF. Entonces al otro también estoy trabajando en eso, pero falta un poquito. Pero es un libro también muy lindo. Es más, ese libro, cuando lo leí hace varios años, me gustó tanto que lo hice audiolibro en otro canal. Este libro está como audiolibro en el canal de Ministerio Laico Adventista y uno lo puede, yo lo leo y lo grabo y ahí está en audio. Vienen tiempos muy, muy especiales, mis queridos hermanos, muy, muy, muy lindos para la gloria de nuestro Dios, pero también muy difíciles para aquellas personas que, que no hayan querido o decidido prepararse. El tema es la preparación. La información es secundaria. Es muy importante, pero nunca va a tomar el lugar de la preparación. Porque si tengo una posibilidad de poder conocer los eventos, pero no me preparo, va a ser muy lamentable el desenlace. Vamos a comenzar con una oración. Pedirle la presencia de nuestro Espíritu Santo y sus santos ángeles, allí donde cada uno de nosotros nos encontramos en nuestro lugar. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias otra vez porque nos has reunido un pequeño grupo de tu iglesia, de tu grupo, de tus remanentes. Amén. Para que podamos estudiar estas hermosas citas bíblicas y también de los testimonios. Amén. Que nos hagan entender, Padre, que estamos en los umbrales mismos de eventos tremendamente importantes y que van a ser catalizadores, Señor, para tu pueblo del fin. Amén. Te suplicamos y te rogamos en el nombre de tu Hijo amado que podamos estar preparados para ese evento y ser utilizados por tu Santo Espíritu al final del tiempo. Amén.
Te lo suplicamos, rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos hoy la segunda parte del capítulo 10. Un saludo a nuestra querida hermana Graciela Salazar. Un saludo. Bendiciones, hermanita. Bendiciones, Un fuerte hermana. abrazo Buenas de tardes. acá, desde España. Y acá tenemos este libro que ya hablamos. Llegamos al capítulo 10, la primera parte, y la segunda parte es la sexta y séptima plaga, el famoso Armagedón, ¿no? Entonces, voy a leerlo, y dice así. El párrafo, después le pasaré al hermano Francisco, ¿sí? El párrafo que le corresponde a él. Todos podemos opinar, todos podemos aportar, todos podemos consultar y dar nuestra opinión al respecto, ¿vale? El Armagedón se inicia bajo la sexta plaga y termina bajo la séptima. Se trata de una profecía no cumplida, algunos de cuyos elementos, sobre todo la interpretación del aspecto político de la misma, resultan aún inciertos y sobre los cuales existen, como es natural, varias hipótesis. La Iglesia Adventista todavía no tiene una definición clara y unánime con respecto a este evento. Están dados los datos de haber una guerra espiritual, pero también tiene que haber una guerra política o una guerra, lo que se dice literalmente, enfrentamiento militar, ¿sí? No es nuestro propósito, dice el autor, ni entra en la intención de este trabajo estudiar ese aspecto todavía problemático o pronunciarnos sobre el secamiento del Éufrates, la preparación del camino de los reyes del Oriente y el aspecto militar del gran conflicto. Nos interesan vitalmente, sin embargo, los rasgos esenciales de la profecía, sobre los cuales no hay divergencia alguna, pues su segura interpretación está basada en la misma palabra de Dios y tiene además la confirmación ampliatoria de los testimonios de la sierva del Señor. La palabra Armagedón es usada una sola vez en toda la Biblia, Apocalipsis 16:16, donde se juntan dos grandes ejércitos y se forma lo que en su momento se llamó la madre de todas las batallas. Ustedes se acuerdan en la época del 2000, los primeros años de la década del 2000, la invasión de Estados Unidos a Irak, y estaba Saddam Hussein, y él dijo, se va a armar el Armagedón, van a atacar a Irak, a la Babilonia, la cuna de las civilizaciones, y se va a armar la madre de las batallas. Y se le llamaba a esa batalla el Armagedón, en su momento. Por supuesto, era mucha más fantasía evangélica que otra cosa. Pero acá dice, no corresponde a un determinado lugar geográfico conocido y puede tomarse más bien como un vocablo simbólico usado por las escrituras, no para referirse a un punto definido del mundo, sino a una batalla de carácter mundial en el gran día de Dios. Prima el interés en el aspecto, en la fase espiritual. La palabra Armagedón no existe en el hebreo ni en el arameo. Es una palabra compuesta. Es una doble palabra. O sea, son dos palabras formando una. Ar, que es un monte. ¿Se acuerdan del monte Ararat? Bueno, y Megiddo o Magedón viene, se entiende, se cree. En esto tampoco hay mucha armonía entre diferentes autores, pero la gran mayoría sostiene que Magedón viene de un vocablo que se refiere al monte Megiddo. ¿Sí? Por eso es el monte del... ¿Y qué pasó ahí? ¿Hay una historia referente a ese evento en la Biblia? Sí, lo hay. Por eso es una batalla espiritual donde se va a definir completamente el destino de lo que interviene, pero de manera ya definitiva. Es la última batalla, es el último enfrentamiento. Ya están decididos los destinos de las almas. Al final del tiempo de la gracia, ya tiempo que ha pasado, ya estamos obviamente al final del tiempo, estamos en la sexta y séptima plaga, en el pleno tiempo de angustia de Jacob.
guerras por todas partes, hambruna, terremotos, pestes, etc. Y en ese entorno, en ese contexto, se forma esa gran batalla, el Armagedón. Dice así el apóstol: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Del análisis de los pasajes bíblicos y de los trozos pertinentes del espíritu de profecía, surgen las siguientes conclusiones acerca del famoso Armagedón. En primer lugar, es una batalla entre la verdad y el error. Es una batalla, y diría, es la última batalla. En segundo lugar, es un conflicto entre Cristo y Satanás. Ese conflicto que comenzó en el cielo termina de definirse en la tierra. En tercer lugar, participarán en él los ángeles caídos. O sea, es un todo por el todo. Todas las fuerzas del mal se coligan, se asocian para formar un solo frente junto con los impíos. En cuarto lugar, la lucha será dirigida contra los hijos de Dios y determinará una gran persecución. Esa será la peor persecución de la que jamás la humanidad, la tierra, haya alguna vez experimentado. Contra un solo grupo. Ya el diablo está descarado, se desenmascaró. Los impíos se han desenmascarado. Ya no hay dobleces, no hay semántica, no hay doble sentido. Van directamente a los que guardan los mandamientos de Dios y lo van para matarnos. O sea, está todo definido. Y los santos de Dios, ya no hay ningún laodiceano, laodicense o como se diga, en el camino. Todo está definido. Todos están sellados o todos están marcados. Son eventos tremendamente solemnes que no están lejos, también creemos nosotros. Quinto, las potencias apóstatas, el dragón, o sea, el espiritismo, Satanás, la bestia, o sea, el romanismo, la Iglesia Católica, y el falso profeta, o sea, el evangelismo apóstata. Yo pongo más evangelismo que protestantismo, porque esa gente ha dejado de protestar hace mucho tiempo. Tendrán activa participación en él. Hermano Carlos, tú levantaste la manita. Sí, Gerardo, esto es en el inicio de la sexta plaga, el Armagedón. Exacto. Entonces, todo esto va a suceder cuando el Espíritu Santo ya se haya retirado. Completamente de los impíos y de la naturaleza. ¿Sí? O sea que ya los cuatro ángeles están a merced para que hagan destrucción total. Exacto. Los 4 ángeles han soltado los vientos a los espíritus del infierno, por así decirlo, a toda la confederación espiritual caída. Ahora ellos tienen libre el camino para actuar en aquellos que están marcados y en la naturaleza. Por eso se producen terremotos, se producen maremotos, se producen pestes, se producen la locura absoluta en el mundo. Y los sellados, ¿qué papel juegan los sellados? A ellos no les toca nada. A ellos, porque están sellados, están protegidos. Recordemos que el sellamiento es un sinónimo de protección, ¿sí? Siguen en este mundo, están todavía acá, no hay nada de lo que es el arrebatamiento mal enseñado por los evangélicos, que se van, ellos no van a participar, Dios los va a proteger, los va a guardar de todo lo que va a suceder. No, ellos están adentro, ellos tienen que mostrar al mundo que se puede, en la peor de las crisis, seguir confiando en Dios. ¿Ves? Ahora, hermano, me parece que va a ser un deleite total presenciar eso. Exacto. Un deleite cual tantos profetas quisieron a vivir lo que han escrito hace miles de años y saber que uno tiene, ojalá uno pudiera estar en ese tiempo, vivenciar eso y palpar a viva voz, sentir la presencia de Dios
cuando el cataclismo universal está presente y destruyendo a todos los pecadores. Así es, así es. La hermana Juez menciona que los grandes profetas, especialmente los profetas mayores, y dos, que es Jeremías y Ezequiel, son los que más escribieron sobre estos eventos, ¿sí? Aparte te hablo del Antiguo Testamento, los profetas, no los apóstoles. Pero Juan el de Patmos, el apóstol, también, Daniel también escribió. Ellos anhelaban vivir estos días. Anhelaban estar en este año, el 2025, vivos, para ver lo que viene. Porque ellos decían, ay, día grande de Jehová, día de espantoso, día terrible de venganza, cuando el Señor se levanta de su trono a castigar a la tierra, a castigar a los moradores que han pervertido el pacto, que han pervertido los mandamientos, que se han ido tras pos de ídolos, día de furia, día de tormento para este mundo, etcétera. Porque ellos lo vieron en visiones, el Señor les mostró en visiones, pero dicen, no, no. A Daniel incluso, Daniel capítulo 12 se le menciona, Daniel, esto, lo que tú has visto no es para ti. Tú irás al descanso y esto es para el final del tiempo. ¿Sí? Wow. Y la hermana White también, ella creía hasta el año 1901, antes del Congreso de Indianápolis, ese famoso Congreso de los tambores y de la música y de la carne santa, hasta el año 1901, antes del Congreso de Indianápolis, 13 años antes se había dado el Congreso de Minneapolis, de Baroness y George. Ella pensaba, como profeta de Dios, que también iba a participar de la persecución y ver en su vida las promesas reales de la segunda venida. Y cuando el ángel le dijo, van a pasar muchos años, ella tenía casi 75 años, para 1901. Entonces ella dijo, no, lloró amargamente, ella lo escribió, lloró amargamente después de la visión, esa famosa visión de lo que pudo haber sido y no fue. Porque sabía que todos los eventos que ella había relatado y visto en visión, ella no iba a estar viva. Estará otras generaciones. Y a nosotros nos toca a nosotros. Por eso la iglesia ahora le toca pasar los mejores momentos desde que se fundó el plan de la redención, donde brillará más, porque donde hay más persecución, más santidad y dedicación de los santos se ve en el carácter de ellos. Por eso en la persecución de los apóstoles, ¿sí? Acompañados por supuesto con la presencia misma del Espíritu Santo, ellos tenían tanto ímpetu, tanta fuerza, que aguantaban todo. Fíjense que todos los apóstoles murieron sacrificados. Sabemos Juan el de Patmos, el discípulo amado, él murió de viejo, pero atentaron contra su vida muchas veces. Sabemos de esa famosa olla de aceite hirviendo, que lo mandó el emperador y cuando vio que salió impecable, sin ningún daño, dijo, con este no puedo, mándelo a las minas ahí de Patmos, esa mina de sal, esa mina ahí y que se muera ahí, desterrado. Y cuando llegó a Patmos, ahí se le reveló el Apocalipsis. Dios lo había preservado para que el apóstol pudiera escribir la revelación de Jesucristo. Es el Apocalipsis, la revelación. Dios lo separó a este apóstol para que él pudiera mirar y escribir lo que Cristo tenía que decirle a la iglesia desde que ellos estaban hasta la última generación. Esa era la revelación del Apocalipsis. A nosotros nos toca estar, hermano. Por eso estudiar estos eventos, personalmente a nosotros nos llena de ilusión y nos llena de alegría saber que estamos vivos. Bueno, no sabemos si llegaremos vivos allá. Puede que caigamos. Hay varias formas. Puede que caigamos muertos antes. Nos muramos, porque nosotros conocemos, yo tomo el caso de dos damas que hemos conocido como grupo acá, que hasta el año pasado estaban con nosotros y estaban exactamente convencidas como nosotros que iban a pasar, y les pilló el cáncer a las dos y la mató. Ya descansan, dos hermanas adventistas. Y pues podemos ser nosotros, no sabemos. Puede ser que descansemos por la persecución y seamos mártires. No lo sabemos.
Pero sabemos sí que no va a haber ninguna otra generación posterior a la que estamos ahora. Lucas, hermanito Lucas, tú levantaste la manita. Sí, quisiera preguntar el contexto acerca de que esto es una plaga, es decir, entendemos de que las plagas vienen después de que termine el tiempo de gracia y que aquí la plaga sea, o sea, es parte de la plaga que salga del dragón y de la boca de la bestia y el falso profeta, tres espíritus impuros semejantes a ranas y que vayan y convenzan a la gente cuando ya como que estarían convencidos porque el tiempo de gracia ya terminó y las copas también de la ira de Dios tienen que ver con que sientan sufrimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto un castigo para los pecadores de que sean congregados en sí? O sea, pudiese leer del 12 al 16. Quiero entender un poquito mejor cómo es esto, eh, un derramamiento de la ira de Dios. Mira, si nosotros nos referimos al texto bíblico, estoy en Apocalipsis capítulo 16 y nos habla de las plagas, ¿no? La primera plaga aparece en el versículo 2, ¿sí? Es una úlcera maligna. La segunda plaga en el versículo 3, se derramó su copa sobre el mar. La tercera plaga, el versículo 4, derramó su copa sobre los ríos, esa es la tercera plaga. La cuarta plaga, del versículo 8, derramó su copa sobre el sol que quemó. La quinta plaga, en el versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y en el versículo 12, la sexta plaga, del 12 al 16. Y en el 16 aparece el término Armagedón. Pero el versículo 12 en adelante dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Nosotros entendemos que la segunda y tercera plaga, que es sobre el mar y sobre los ríos, es una plaga que creemos que va a ser literal, porque los ángeles literalizan cuando dicen, tú les has dado a beber sangre, porque se convierten en sangre las aguas, porque ellos derramaron sangre inocente y es justo que ahora beban sangre y alaban la justicia de Dios. Entonces, el mar en estas segunda y tercera plaga se puede entender que es una plaga literal. El agua se torna imbebible, ¿sí? Pero en el capítulo 16, verso 12, donde habla la sexta plaga, habla ya del río Éufrates, ¿sí? No habla de los ríos en plural, ni habla del mar, sino habla del río. Y el río Éufrates, nosotros sabemos que era el río que le daba vida a Babilonia, ¿sí? Era la fuente de la vida para esa gran ciudad. Y en el versículo del capítulo 17, en el versículo 15 dijo, y me dijo las aguas que has visto, que es las aguas de la gran ciudad de Babilonia, donde la ramera se sienta, son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Entonces, cuando menciona la sexta plaga, y dice así, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Vamos a entender que el río literal que atraviesa Irak, que es el Éufrates, ¿se va a secar? Creemos que no. Es ya simbólico. Significa que las aguas, la gente que creía y se sostenía en los engaños de Babilonia, Babilonia al ser desenmascarada, porque justamente en el la quinta plaga, verso 10 dice, y el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea, ya es desenmascarada hasta para los impíos la Babilonia. No es solamente la iglesia romana, es todo el sistema. O sea, la gente se da cuenta que ha sido engañada. Tanto los espiritistas, los evangélicos, los romanos, todo el mundo de los 5 continentes se dan cuenta de que es inútil seguir peleando porque ellos han sido engañados. Y eso se confirma en la sexta plaga, donde ese gran río, la gente, muchedumbre, pueblo y lengua, se seca. Ya dejan de darle vida a Babilonia. O sea, se dan cuenta de que la lucha ya está perdida. Sin embargo, dice,
y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esta es una expresión de las plagas de Egipto que está en Éxodo capítulo 8, ¿sí? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que el último, por eso decíamos al comienzo, el último esfuerzo para conquistar el mundo, que no lo van a lograr, pero la naturaleza propia de Satanás es no rendirse. Aunque, ¿ustedes saben lo que es la naturaleza del escorpión? Que a veces nosotros entendemos esa alegoría del escorpión, la laguna y el sapo. Bueno, no es alegoría. Bueno, la naturaleza del escorpión es que aunque él tenga que morir, él tiene que picar. Esa es su naturaleza. Y aunque lo maten, no le importa. Ah, no es que me van a matar, no voy a picar, me voy a esconder. No, el escorpión no se esconde. El escorpión sale, ve a alguien que se está moviendo y va y lo pica. Aunque su vida, aunque lo pisoteen, aunque le tiren una piedra, aunque lo maten, no le importa. Él algo que ve, su naturaleza es atacar y picar. Bueno, Satanás tiene esa naturaleza, que aunque sabe que está perdido, pero él tiene que seguir peleando. No puede hacer otra cosa que hacer la guerra, ¿sí? Destruir, matar. Esa es su naturaleza. Bueno, este espíritu, el del dragón, el espiritismo, el de la bestia, Roma, con todo lo que significa, y el evangelismo apóstata, se unen en el mismo espíritu de rebeldía y dan la última batalla, ¿sí? Ahora a los reyes del oriente. O sea, ya se está acercando la 7ª plaga, que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y sigo leyendo. Y en el versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armegido. Y ese lugar Armagedón, como dice la Biblia, es la única vez que aparece este término en la Biblia. No hay otra palabra, la misma palabra en otro versículo de la Biblia, es la única, pero se refiere en una referencia indirecta al monte Megido. ¿Sí? ¿Y qué pasó en el monte Megido? Bueno, vamos a leer el último punto, dice el punto 6. Los reyes de la tierra también se hallarán empeñados en la batalla y su actuación determinará un conflicto de carácter político-militar. ¿Por qué político-militar? Porque cuando persiguen a los santos no tienen fuerza para hacerle frente a los que le vienen a matar. ¿Sí? Ellos están indefensos, son como los corderos que los persiguen para sacrificarlos, los impíos. Pero cuando habla de un conflicto es porque ya está viniendo el socorro para el pueblo de Dios. Ya se está acercando el ejército de los cielos para venir a retomar, recuperar ese gran remanente a los inocentes. Entonces, las 3 fuerzas enemigas se reúnen para no solamente perseguir al remanente, sino batallar contra lo que viene, que se le llama los reyes del oriente. Entonces ahí se va a producir una guerra, porque ya los ángeles prácticamente ya están visibles. En ese momento ya ángeles invisibles, visibles, ya se perdió la necesidad de ocultarse de los demonios. Ellos ya no necesitan ocultarse, ya está todo definido, ya está todo hecho. Entonces, ya hay una alianza directa y firme de los impíos con los demonios. Ya están marcados hace tiempo. Ya no hay más nada que ocultar. Hoy Satanás oculta. Hoy se esconde. Se esconde en un hermano que tiene una consagración a medias y te confunde a ti. O de una hermana que tiene una consagración a media, que dice ser adventista o cristiano o siervo de Dios y no lo es. Pero detrás hay un espíritu que le está guiando escondido en esa persona. Pero en ese momento ya no hay más nada que ocultar.
Ya Satanás se sacó la máscara. Y los ángeles también. Y actúan directo con el mundo espiritual y el mundo material. Dice así, en otras palabras, el Armagedón es el último acto del drama milenario de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, porque realmente son los verdaderos rivales. Nosotros estamos en el medio. Tanto los impíos que eligieron el bando de Satanás, como los santos del Altísimo que eligieron ser el remanente de Dios. Nosotros somos un anexo. La batalla real es que Satanás desafió a Cristo en el cielo. Él quería ocupar el lugar de Cristo. Y él quería que como a Cristo, a él también se le adorara. Y eso nunca lo consiguió. Y porque luchó con ese propósito y ese objetivo, él quería que los ángeles se arrodillaran a él y le adoraran a él. Y Dios le dijo, no, tú eres creado, tú eres un ser finito, tú no eres parte de la deidad. Y él luchó, y él quería sacar a Cristo del trono y hacer un mismo trono como el Altísimo, como dice Ezequiel capítulo 28. Y dice así, entre Cristo y Satanás, con sus ángeles y sus hombres secuaces, entre la verdad y el error. Por eso los siervos del Altísimo se mantienen expectantes, creyendo, confiando en que la ayuda vendrá y la ayuda ya está llegando. Ya pasaron 4 plagas, 5 plagas y está comenzando la 6ª plaga y ellos ya no dan más. Señor, no podemos más. Y se escucha una voz del cielo, la hermana Juana dice que esperen, y ya se le dice el día y la hora. Esperen, esperen. Falta un poco. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos en esa terrible prueba va a terminar de sacar hasta la más mínima mota de defecto de carácter que puedan llegar a tener. Y ahí es que esa es la prueba donde se va a purificar en una naturaleza caída como la nuestra, antes de la transformación, un carácter literalmente como el de Cristo aquí en la tierra. Perfecto. Y lo conseguirán solamente los 144,000, los que hayan pasado por esa prueba. No otros, no otros. Bien, el hermano Lucas, levantate la manito otra vez, ¿verdad? Sí, me hace recordar esa experiencia a lo que está escrito de Hebreos acerca de Jesucristo, cuando dice de que él fue perfeccionado por los sufrimientos y llegó a ser sumo sacerdote y nuestro intercesor. Pienso en eso porque acerca de que recibirían o que pudiesen ser exitosos los que ya no tienen defecto de carácter. Pienso porque si se acaba el tiempo de gracia, entonces las personas que han llegado a eso exitosamente ya no debían tener defecto de carácter, porque el defecto de carácter es pecado, ¿no? Entonces lo veo como que se perfecciona lo que todavía queda de perfeccionar, algo como le pasó a Jesús. Tú me haces interrogante, Lucas, yo tuve ese interrogante. La hermana Joven menciona que cuando uno es sellado, en el tiempo que es sellado, antes del tiempo de gracia, ¿por qué? Es sellado porque tomó la elección, la decisión de servir a Cristo hasta el final. Eso lo convierte en un candidato, porque humanamente hablando, y ahí viene el tema de la naturaleza caída del hombre, en mi humilde opinión, cuando una persona, vamos a suponerlo, vamos a ser muy prácticos y suponer que hoy estamos, el próximo año viene esto, no viene, lo aclaro, pero vamos a suponer, yo tengo mucha falta en mi carácter, pero quiero servir al Señor, y en mi condición caída, yo tengo defectos, heredados y cultivados. ¿Sí? Entonces, cuando están cultivados, adquiridos, cultivados y heredados, y la naturaleza mía se revela.
pero la sujeto en la gracia del Señor y en el poder del Espíritu Santo que transforma mi vida, Él me hace tener una experiencia que me lleva a una santidad progresiva. Pero va a llegar un momento en que esa santidad, el Señor la va a tomar como la tomó, por ejemplo, cuando habló de David, cuando habló de Job, cuando habló de Moisés. Hombres, para Él eran perfectos. Ahora, ¿eran perfectos como nosotros entendemos que eran impecables? Los tres pecaron. No. ¿Sí? Pero Dios lo llama perfecto. Entonces, ¿qué significa perfección para Dios? ¿Y qué significa el término perfección para nosotros? Nosotros relacionamos equivocadamente el término perfección con impecabilidad. La impecabilidad es una condición que nosotros la conseguiremos solamente después de la transformación. Cuando esto corruptible sea transformado en incorruptible. Cuando no tenga mi naturaleza caída nunca más. Entonces, ahí ya no tendré la tendencia a pecar, heredada y adquirida. Pero en este cuerpo carnal, en este cuerpo de muerte, en esta cárcel caída que yo tengo en este momento y que todos tenemos, nosotros tenemos siempre una disposición, porque la naturaleza nos ha hecho imperfectos por el pecado, a tener una caída, aunque sea involuntaria. El Señor nos puede llamar perfecto. Ahora te doy, hermano Francisco. El Señor nos llama, fíjense ustedes a Job, Él le llama, no ha considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto. Él nos llama perfecto. Ahora, Job, ¿tenía la perfección de Jesucristo? No. Jesucristo era sin pecado y Job pecó. Todos pecamos. Sin embargo, Dios lo llama perfecto porque Él tenía la disposición constante de acercarse a Dios en su imperfección, y Dios lo tomó como varón perfecto, porque a pesar de que él era imperfecto, él tenía ese deseo de continuamente estar en la presencia de Dios y conservarse puro. Fíjense ustedes que el rey David, cuando mata a Urías el Eteo, y sabemos toda la historia de Betsabé, ¿no? Y viene acá y lo culpa, etcétera, y todo lo demás, y él dice, Señor, y cuando escribe el Salmo 51, crea en mí un corazón recto y purifícame, y hazme nuevo, y hazme mejor, porque el pecado está siempre delante de mí. Y Dios lo perdona, y le dice, bueno, yo te perdono, pero tú te llevarás las consecuencias. Ahora, después Dios dice, David como se acerca mucho a mi corazón, porque si David no hubiera tenido la condición pecadora o la condición caída, él no hubiera hecho eso. Entonces, nosotros, de la última generación, si nosotros no hubiéramos tenido la condición caída, vamos a llegar a despreciar, a odiar el pecado. No queremos tener nada, nos gusta la santidad, la presencia de Dios, anhelamos ser como nuestro modelo, como Cristo. Y para eso, para Dios ya eso, para Dios somos perfectos. Ahora, en la perfección, ¿podemos soportar estar delante de Dios y no morir? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a una perfección, lo voy a decir de nuevo, en mi humilde opinión, en una literalidad de perfección de carácter tan pura, porque el ver al santo y al de los santos en persona, con una mínima mota, punto, o lo más minúsculo de mancha en mi carácter, me va a matar, me va a fulminar. Por eso la hermana Juárez dice, para que los santos estén salvos en el día de la mañana de la resurrección y ver el rostro de Cristo y no morir, tienen que pasar la prueba. Todo. Por eso los 144.000 han vencido más que a la bestia, más que a los tres poderes, han vencido su condición caída. Han vencido su deseo natural de pecar por fuerza de pruebas y crisis. Hermano Francisco, tú levantaste la manito. Ya, mire, con respecto a los 144.000,
me está refiriendo, ya usted respondió parte de lo que le iba a preguntar, pero me quedó una duda con respecto al verso 4, ya cuando dice que estos son los que no fueron contaminados con mujeres, ya. ¿A qué se refiere con no contaminados con mujeres, mi hermano? ¿Se refiere a otras iglesias? ¿Se refiere a la mundanalidad? ¿A qué se refiere con eso? Nosotros cuando leemos este versículo puede prestarse a una interpretación más literal. El simbolismo que rodea a este grupo es, o los términos son muy simbólicos. La mujer nosotros sabemos que representa a iglesias. Y cuando se habla de contaminación se refiere a mujeres contaminadas. ¿Sí? Ahora, los hombres, ¿sí? No son, porque dice que son vírgenes. Los hombres no son vírgenes, son castos. Las mujeres son vírgenes. ¿Sí? O sea, no se puede literalizar por ese lado. Se refiere a que esas personas, ¿sí? Se han mantenido puras en la fe y no permitieron contaminarse con herejías de iglesias que sostenían verdades a medias. Por no decir herejía, porque es lo mismo. Hay verdades a medias que a la luz de la Biblia son herejías. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere que estos no se contaminaron, tú me estás hablando del capítulo 7 No, el capítulo 14 de Apocalipsis. 44.000, que dice así, verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Te lo digo de nuevo, las vírgenes son las mujeres, pero habla de hombres. Los hombres que no tienen relaciones sexuales son castos. La castidad es masculina y la virginidad es femenina, cuando no se tiene ningún tipo de relaciones. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Acá entendemos que este grupo está compuesto por hombres y mujeres, pero se lo mira al grupo como una mujer, porque obviamente la esposa o la novia de Cristo que va a desposarla allá en la gran cena de la boda del Cordero, ¿sí? Se va a reunir definitivamente y para siempre con su iglesia. ¿Sí? Es una figura que para nosotros los humanos entendamos la importancia que tiene para Dios, como nosotros le damos la importancia cuando vamos a casarnos con nuestra pareja, como hombre, nos vamos a casar con una mujer. Entonces, esa unión de fidelidad, esa unión de complementariedad, esa unión que es permitida por Dios, está simbolizada entre toda la iglesia recuperada por la sangre del Cordero y el Salvador. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, simbólicamente hablando. ¿Sí? Eso es, perdón hermano, eso es independiente a que yo haya pertenecido a otra denominación antiguamente. Yo creo que, hermano, completamente sí, porque nosotros te estaremos diciendo de que solamente los adventistas del séptimo día de nacimiento son los que no se han contaminado con otras creencias. Eso suena muy arrogante para mí. Exacto. Y por otro lado, tenemos en cuenta que los 144.000 están formados por el remanente y los obreros de la hora undécima, que son sellados. ¿Tú te acuerdas cuando vimos capítulos anteriores donde en el frenesí de la ley dominical y de casi el cierre de la puerta de la gracia y de la gran predicación con la lluvia tardía, se producían cambios de bandos constantes? Las iglesias adventistas se vaciaban con la apostasía, pero venían los obreros de la hora undécima y ponían a reponer en sus filas a los fieles que habían sido ganados por el testimonio o la predicación, el testimonio también por el sacrificio o por el martirio de los obreros fieles que tuvieron la primera lluvia tardía ellos, o sea, los adventistas. Los adventistas salen al mundo y ahí vuelven, la gente los escucha y se integra al remanente. No voy a decir la iglesia adventista ya no existe como organización, ya fue desarmada, ya dejó de ser iglesia, ¿no? Entonces ahora es el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces,
esa gente, y la hermana Juan menciona que al final del tiempo, la gran mayoría de lo que va a componer la generación final de fieles están afuera. La iglesia adventista es el grupo pequeño, somos minoría nosotros. El grueso del remanente de la última generación es los obreros de la hora undécima. Sí. Exacto, que viene de todas las iglesias. Entonces, creemos que esas gentes han dejado de contaminarse o no aceptaron contaminarse más o dejaron de contaminarse con las creencias de esas iglesias a las que dejaron. Por eso la dejaron, porque ven que la doctrina del remanente, de los sellados, de los ungidos de Dios por el Espíritu Santo, la fe y la creencia de ellos es la verdad. Y ellos abrazan el sábado, dice la hermana Juan. Abrazan el sábado y no lo hubieran hecho si no hubiera sido por el testimonio de la fuerza de la predicación del cuarto ángel. Por eso, hasta que no venga el cuarto ángel, no va a haber ese intercambio masivo de personas, deserción en la fila adventista e ingreso de otra gente de otras denominaciones. Ese grupo, mayoritariamente de afuera más que de adentro, forma la última generación y son sellados y pasan el tiempo de angustia de Jacob. Son los 144.000. Por eso no creo que no se contaminaron con mujeres, no. Han decidido no contaminarse o se limpiaron de la contaminación de las creencias equivocadas. Vamos a decirlo de esa manera. De los evangélicos, del católico. La hermana Juan menciona que la gran mayoría de los salvos de la última generación son católicos. Y tú me dices, los católicos hoy guardan el domingo, toman la misa, toman la hostia, le oran a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, pero dice, el Señor tiene a sus fieles ahí. Por eso el mensaje del tercer ángel es: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pueblo en Babilonia. Babilonia bajo el evangelismo apóstata, Babilonia bajo el espiritismo, ¿sí? Y Babilonia bajo el catolicismo. Eso es Babilonia. Y Dios dice: pueblo mío, salgan de ahí. Y Dios los llama. Y Dios los recibe. Por testimonio de este primer pelotón, por así decir, de santos de Dios que salen a predicar con poder allá en la lluvia tardía. Muy, muy, muy cerca de la fecha de los que sería la ley dominical. Espero haberte respondido un poco ese tema, ¿no? Es un tema muy, muy, muy lindo. Hermano Francisco, ¿tú quieres leer el siguiente párrafo? Ya, lo voy a leer. Bueno, yo no soy tan explicativo como usted, pero le voy a dar el punto de vista de lo que yo entendí con lo que leí con este párrafo. ¿Ya? Dice acá: en esta batalla, 3 terribles poderes se aliarán bajo la dirección del príncipe de las tinieblas, el dragón, que es el espiritismo, la bestia, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Tendrán como blanco luchar contra el Dios Todopoderoso en la persona de sus hijos fieles. Querrán sobre todo imponer la marca de la bestia, que está en Apocalipsis 13:16. Y decretarán la persecución y la muerte contra los fieles. Contarán con el apoyo de los reyes de la tierra, los poderes civiles, los estados, para hacer obligatorias sus composiciones religiosas. Detrás de los hombres se dirigen cada una de esas instituciones, y habrá espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, los cuales formarán una amalgama e interesarán a los distintos gobiernos a tomar parte de esta tremenda batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta se produce inmediatamente antes que Cristo venga por segunda vez como ladrón. Y Apocalipsis 16:15 dice:
bienaventurado el que vela y guarda sus ropas espirituales. Exactamente. Amén, hermano. Ahí hay un aspecto Bien, muy importante. Sí, hermanito, te escucho. sí, con respecto a aquí nosotros vemos, yo lo analicé leyendo un poco lo que es Apocalipsis 16, ya sobre todo el verso 12 al 14. Aquí vemos nosotros el derramamiento de la sexta plaga, ¿ya? La Biblia dice que esta plaga será derramada sobre el gran río Éufrates, ¿cierto? Un río que asume, como lo dijo usted antes, una gran importancia dentro del texto bíblico. Si nosotros vamos a la Biblia, dice que en los versos 14 al 16 habla de dos poderes, ¿ya? Unos poderes antagónicos, que son poderes rivales, ¿ya? Poderes opuestos, y que son totalmente incompatibles. Nos estamos refiriendo al poder de Dios y al poder del enemigo, el diablo, ¿no es cierto? Enemigos mortales. Esto aquí revelan la última gran batalla que usted la mencionó delante con respecto al Armagedón, ¿ya? Bueno, en un lado está el creador del cielo, ¿ya? Y todos los que están a su lado, como lo mencionó usted, llevan su sello, ¿ya? ¿Por qué llevan su sello? Porque obviamente nosotros pasamos a ser obedientes a sus mandamientos. Por eso el Señor nos sella, ¿ya? Y tenemos que ser constantes en esto. O sea, el tema del sello no es solamente, como escuché en alguna ocasión por ahí, que decían salvo ahora y salvo para siempre. No, yo tengo que trabajar con respecto a eso y tengo que cambiar mi vida. O sea, mi vida para mí ya no es la misma que tenía antes. Ya ahora yo tengo que asemejarme a Jesús, no asemejarme a lo que me propone el mundo, ¿ya? Por eso me dice, como dijo usted recién, que nosotros tenemos que salir de la Babilonia, ¿no es cierto? Tenemos que apartarnos de esta parte. Y por otro lado, dice que el príncipe de las tinieblas son aquellas personas que han preferido la apostasía, ya la rebelión en cuanto a su vida con respecto a Dios. Yo me imagino que en el último tiempo del cual estamos viviendo nosotros hoy día, en el último tiempo, unos días más, yo me imagino, esto es una especulación mía, ya van a haber muchas personas que van a estar hambrientas de la palabra del Señor y todas esas personas que se rebelaron contra Dios, a lo mejor Dios lo permite así, muchos se van a volver a las filas de Dios, ¿ya? Sí. Así como muchos también, ahora me voy a referir un poquito a lo que es nuestras iglesias, ¿ya? Muchas personas están haciendo cosas que no corresponden dentro de la iglesia y van a apostatar también, ¿ya? Así como también dentro de nuestra hermandad, muchos van a, a entregarnos, ¿ya? De los cuales nosotros tenemos que tener un poco cautela con respecto a eso, ¿ya? Con respecto a la batalla del Armagedón, dice que se va a pelear una gran batalla, ¿ya? Y ese día no nos debe a nosotros eh, pillarnos así como durmiendo, digámoslo así, ¿ya? Debemos estar completamente igual que la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan ustedes? Cuando tenemos
a cinco vírgenes que son sensatas, ya, y que están prudentes, ya, y que están siempre con sus lámparas con aceite, con sus lámparas llenas del Espíritu Santo. Y de la misma forma nosotros tenemos que mantenernos día a día, cada mañana, levantarnos con el nombre del Señor en nuestras mentes, en nuestros corazones, y acostarnos de la misma forma, ¿ya? Manteniendo nuestro corazón con rebosado del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, con respecto a lo que dice de la última parte de lo que leí, cuando dice bienaventurado el que vela y guarda sus ropas espirituales, bueno, aquí dice que nosotros vamos a ser dichosos, ¿ya? Los que estemos velando, ¿ya? Y que no nos perdamos, que tratemos de estar lo más cercano a Cristo, ya vestido de las vestiduras que nos, ¿cuánto se llama? De la armadura de Dios que nos presenta Efesios en el capítulo 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos permanecer eh, eh, a la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, ¿ya? Debemos obedecer sus enseñanzas, y solo en Cristo Jesús, mi hermano, encontraremos el refugio seguro. Ese es como lo que yo tengo como análisis de lo que yo leí recién. Amén, amén. Gracias, hermano, gracias. Fíjate tú, quería comentar dos cositas breves. El tema de el Armagedón está el único referente que podemos tener bíblico es la experiencia de Elías y Acab. Eso está en Primera Reyes capítulo 18, de verso 20 en adelante, ¿no? Donde Elías, el siervo de Dios, recuerden ustedes que Malaquías, en los últimos versículos del Antiguo Testamento, dice que al final del tiempo Dios mandará el espíritu de Elías a sus siervos. Es un dato revelador, porque el espíritu de Dios que vino sobre Elías, el tisbita, en su consagración y santidad, será el mismo espíritu que Dios mandará a los santos del Altísimo de la última generación. El mismo, el de denunciar, el de oponerse, el de realmente ponerse del lado de Dios aunque caiga trueno y llueva piedra. ¿Sí? Es decir, la lealtad absoluta. Aunque le cueste después salir corriendo, porque ustedes se acuerdan, en ese mismo evento donde Elías le culpa a Acab, que era rey, pero que era manejado por una reina, una mujer, ¿sí? Isabel, y corrompió al reino de Israel. Entonces, él le dice, Señor, tú eres el culpable. Bueno, ese evento es el mensaje de los 3 ángeles, puro y duro, dado por hombres con el espíritu de Elías, que va a desatar la persecución porque va a levantar la oposición de la iglesia, que es Abel en su momento, o al final del tiempo Roma, que se alía con el rey, que es Estados Unidos, políticamente hablando, ¿sí? Son símbolos que se manejan. Acá está representado por Estados Unidos y Jezabel está representado obviamente por la iglesia de Roma, que insufla, le llena la cabeza, ¿sí?, a los evangélicos que están ahí adentro, a que apostaten de la fe y se valgan del poder político o civil para levantar una persecución, primero en Estados Unidos y después en todo el mundo. Bueno, ese mismo parámetro lo tenemos al final del tiempo. Fíjense que ustedes que Megiddo, yo estuve averiguando la palabra, Ar es monte, es una palabra compuesta, pero Megiddo significa lugar de tropas, o un monte dentro del monte Carmelo, que estaba a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea que el lugar de tropas ya de por sí involucra un conflicto, pero un conflicto espiritual. Un conflicto donde
Ni Satanás se calla, porque él va por todas, pero el pueblo de Dios tampoco, y resiste. Y le dice, nosotros no nos inclinaremos al domingo, aunque nos cueste la persecución, la cárcel, el destierro, nos quiten todo lo que tenemos, nos quedemos con lo opuesto. Tenemos auto, tenemos casa, ya no tenemos más nada. No importa, no me importa, no nos interesa. No vamos a traicionar, no nos vamos a arrodillar ante ese ídolo. Y eso produce la ira, la furia de Jezabel, ¿sí? O de la iglesia romana, que le tiene el mismo espíritu. Por eso los evangélicos hacen una imagen de la bestia, porque toman el modus operandi de la iglesia romana en la Edad Media, la misma manera de tratar la oposición por medio de la imposición, pena de cárcel y hasta, digamos, pena de muerte al final. Lo que hacía Roma, lo mismo lo hacen ahora el poder civil, de mano de los evangélicos caídos o los apóstatas desde el final del tiempo. Esa es la figura. Y también al final menciona que bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Por eso, bienaventurado los que hayan aceptado la justicia de Cristo, porque sus ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y ellos son merecedores del sello y de la protección de Dios, porque han confiado en Dios. Y Dios no defrauda a los suyos. Satanás te va a traicionar, te va a dar la puñalada trapera, lo hace siempre. Él no va a tolerar tu traición. Él no tolera tu traición, pero tú tienes que tolerarle traición tras traición. Pero es Satanás. Es el gran engañador. Es el ladrón. Viene a robarte la paz, a robarte todo lo que tienes, a robarte la familia, a robarte los hijos, a robarte la esposa, el marido, a robarte tu trabajo, a robarte todo. Y viene a matar si puede también. Es Satanás. Esa es la forma en que entra, pero Dios no. Dios te invita, te llama, te ofrece. Amén. Y ahí es donde tú tienes que poner tu parte también. La hermana Ivette va a reemplazar a nuestra querida hermana Cristín, que ahora no nos acompaña. Hermana Ivette. Ambos bandos contendientes estarán pues formados de la siguiente manera. Por una parte, Satanás, los demonios, las potencias político-religiosas perseguidoras, los reyes de la tierra y los hombres impíos mancomunados con el mal y el error. Aquí en este párrafo se está describiendo las distintas legiones que conformarán los dos ejércitos, tanto los del ejército de Satanás como los del ejército de Dios. El ejército de Satanás está compuesto por presidentes o gobernantes de la tierra, Satanás, que es el capitán de ese ejército, todas las legiones de demonios que él tiene a su disposición, potencias o alianzas político-religiosas que nosotros ya sabemos que la hacen los gobiernos con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Y, como ya dije, los presidentes de las naciones. Exacto. Y los hombres impíos, que es el común denominador de la gente. Masa, toda aquella gente que no quiso creer en Dios, ni lo aceptó. Por la otra parte, está conformado el ejército por Dios, por Cristo, que es el capitán de los ejércitos celestiales. Amén. Por los ángeles y por los justos, todos aquellos que aceptaron a Dios, que sostienen y defienden la verdad y el bien y profesan lealtad al Creador y su ley. El capítulo 19, versos del 11 al 21, hace referencia aparentemente a la misma gran batalla en que el jinete del caballo blanco, el rey de reyes y señor de señores, pelea contra las naciones impías y las vence y mata a los enemigos con la espada que sale de su boca. ¿Se lee ese capítulo? Sí, lo puedo leer. 19:21 dice: y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Continúo. La bestia y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego, a donde finalmente también es echado el dragón en persona, Satanás con todos sus ángeles,
Esto describe el triunfo definitivo de Cristo, la verdad y el pueblo de Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Escribió la sierva de Dios: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima plaga. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha. O sea que Satanás no va a ceder todo. Él va a poner resistencia hasta el último minuto. Pero Su naturaleza. el Rey de Reyes Rebelde. lo vencerá. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios vivo ocuparán el campo. Amén. Amén. Ya vamos más de una hora. Me gustaría, pero si seguimos nosotros, vamos a comentar lo que acabamos de leer, pero si seguimos después se nos va a hacer muy largo y tenemos material para una tercera parte, que sería lo más lindo, porque este capítulo da para muchísimo. Nosotros tenemos ante esta sexta y séptima plaga, la lucha definitiva y la última lucha en esta, digamos, en este contexto del conflicto, porque después viene la otra lucha después del milenio. Pero antes de la segunda venida de Cristo, se produce esta última batalla, que ya es no solamente una persecución hacia los santos, sino también una batalla de Satanás, tratando de impedir que la segunda venida de Cristo se realice. ¿Cómo? Wow. No lo sabemos. Pero él trata de impedir. Por eso él se prepara para cuando vienen los reyes del oriente, sabe que Jesucristo se está acercando, ya obviamente desde la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta plaga, han pasado días, semanas, no sabemos el tiempo, pero ha pasado un tiempo prudencial y él sabe que ya el tiempo de que él salió del lugar santísimo como intercesor ya pasó hace tiempo. Entonces él sabe que en cualquier momento viene. Y él, cuando la hermana Juan menciona que cuando aparece esa famosa mancha negra en el cielo, que es como el tamaño de una palma negra, que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, Satanás sabe que ahí viene Jesús. Pero eso tarda días en materializarse y definirse como la segunda venida. Esos días es esto, la batalla del Armagedón. Él dice, yo no voy a entregar este mundo es mío, yo lo quiero para mí, me lo he ganado, o me lo he robado, se lo robó a Adán y Eva, pero es mío, y él va a luchar, pero él sabe que la lucha ya está perdida, pero en su naturaleza, él igual ofrece batalla. Y ahí es cuando se alían los poderes terrenales y los poderes espirituales enemigos de Dios. Pero la segunda venida de Cristo no puede ser detenida por nadie. Y se produce ese gran conflicto, ¿sí? Acá nosotros sabemos que esta batalla es la última batalla en esta, voy a poner la palabra esta, dispensación, ¿sí? En nuestra naturaleza caída, porque cuando venga la batalla, la última, después del milenio, ya no tendremos naturaleza caída, ya seremos transformados. Ya tendremos, los santos tendrán 1000 años de tener el cuerpo santo, perfecto. No tenemos ninguna relación con el pecado. Satanás no nos puede tocar. Satanás no tiene ya alcance con nosotros. No nos puede tentar, no nos puede atormentar, no nos puede asustar. Ya estamos fuera del alcance de él. Esa es otra, voy a poner esta palabra, otra dispensación, otra fase del plan de salvación. Pero en esta fase, antes de la segunda venida de Cristo, estando nosotros en su territorio, que es este mundo del que él robó, estando acá, nosotros todavía seguimos perseguidos. Por eso estamos en el gran tiempo de angustia de Jacob. Y él sabe que si no los puedo vencer, los voy a matar. Y ahí viene el decreto de muerte, donde el pueblo de Dios es liberado. Por eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad, ¿sí?
El pueblo de Dios es liberado, porque Satanás dice, yo no puedo permitir que estos a mí me ganen. He matado a todos mis oponentes en el transcurso de los siglos. Y estos, si yo logro borrarlo de la tierra, a este remanente, Jesús no tiene motivo para venir acá. Pero fiel es Dios que a sus sellados, a los suyos, no permitirá que ninguno en el tiempo de angustia de Jacob caiga. Estos son eventos tremendamente formidables, donde se verá la gloriosa intervención de los ángeles, del Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo es el embajador, el representante de Dios en la tierra, hasta que viene Jesucristo, y de Cristo mismo y sus ángeles, para resguardar a su pueblo. Por eso esta fase del plan de redención es muy, llamémosle, violento, porque Satanás se desata con toda su furia al no poder arrodillarlos ante el domingo, como lo hizo con toda la civilización humana de la última generación. A todos lo logró engañar, todos lo adoraron a él, excepto ese remanente. Y si no logro que ellos los voy a matar. Eso lo vamos a ver en la próxima oportunidad de ver el decreto de muerte y el día de la liberación también. Hermanito Carlos, te dejamos ahí en punto suspensivo. ¿Sí? Pues bueno, va a ser una hora y cuarto o algo más de una hora. Para no hacerlo muy largo, ¿sí? Entonces, y también, obviamente, después sigue la hermana, el hermano José Antonio, sigue la hermana Ibe, después sigue la hermana Graciela, etcétera. ¿Vale? Entonces, nos gustaría explayarnos más, pero en otra oportunidad, porque ahora el tiempo corre y se va a hacer muy, muy largo y no queremos, ¿sí? Nos gustaría también, si tú quieres, Lucas, para la próxima oportunidad del sábado, te podemos dar un párrafo para que tú lo puedas leer y comentarlo, si quieres, ¿vale? Después, si tú me dices, yo te escribiré por privado y tú me dices, ¿vale? Nos gustaría también que tú participaras en este lindo grupo para poder nosotros crecer en gracia, ¿sí? Para edificarnos y darnos esperanza para que podamos esperar con alegría estos eventos. No son para asustarse, hermano. Estos eventos no son para asustarse. Estos son eventos para darnos alegría. Alegría porque si van a buscar a los suyos. Y si somos contados y bienaventurados en ese grupo, hermano, no hay nada en esta tierra que nos pueda asustar. Nada, absolutamente nada. Saber que tenemos vestiduras blancas preparadas en el cielo con nuestro nombre, hay una corona con nuestro nombre, hay una mesa muy larga donde Jesús mismo se va a remangar y nos va a servir. No podemos mencionar sin expectativa de alegría y gozo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Así es, amén. Y son las cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que son vencedores en el nombre y en la sangre del Cordero. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos dé la gracia. Sí. Exacto, para el día sábado, después mi esposa le va a comunicar el párrafo, sí, igualmente ya lo tenemos acá, pero lo vamos a incluir a nuestro querido sobrino Lucas, y él también esperamos que él pueda aportar y edificarnos todos. Que el Señor nos bendiga por acompañarnos y gracias porque Cristo viene pronto, hermano, estamos muy contentos. Vamos, Luquita. Lucas, ¿tú quieres comentar algo? Tendría que ver gracias hermanos, tendría que ver el horario, por ser diferente, siendo sábado, no sé si va a hacer cuando sea el servicio aquí por el horario que es diferente, entonces sí, tengo que ver esto. Yo te escribiré. Si se puede, y si no, para el próximo miércoles, Dios mediante, porque todavía nos quedan varios capítulos, ¿vale? Sí, y me gustaría ver a los primos, ojalá que puedan entrar también. Bueno, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
¿sí? Ahí voy a estar orando. Oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Amén, amén. Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás. Interceder en oración de que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros para tenernos por dignos para esos eventos. Amén. Amén. Oremos. ¿Quieres, compañero? Inclinemos nuestro rostro para Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Señor, gracias te damos porque un grupo de tus hijos nos hemos podido reunir aquí a través de este medio para estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, primeramente perdona nuestras faltas, Padre, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. No somos merecedores de tu gracia, Señor, pero aún así queremos servirte, Padre, y también que tú nos bendigas, Señor, que nos ayudes, que nos cuides, que bendigas a cada una de las familias y de las personas que se han reunido aquí, las familias que ellos representan, Señor. Que te quedes con nosotros durante el transcurso de, para nosotros la noche y para otras personas, pues para el transcurso del día y durante toda esta semana, Señor. Cuida de tu pueblo, Señor, perdona nuestras faltas y gracias, Padre, porque nos dejaste a tu Hijo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres y el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Feliz semana, que el Señor les bendiga. Fuerte abrazo, hermano Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermano Carlos. Que te recuperes pronto. Gracias. Siempre en nuestras oraciones. Gracias. Lucas, un gusto verte, hermano. Sí. Mi sobrinito, dale saludo al papá y a toda la familia. ¿Sí? Y feliz cumpleaños, José Antonio. Sí. Y nuestro querido hermano José Antonio, estamos de fiesta. Tenemos acá. Miren. Porque tenemos torta. Tenemos torta. Cumpleaños, que lo pasen bonito. Un abrazo, hermano José Antonio. Felicidades. Gracias. Eso se llama Gusto verlos. Que todos nosotros podamos llegar a los 80 años y más todavía a la eternidad con, amén. Con el Señor. Amén. 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 Fuerte abrazo en Cristo. Fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Gracias, hermano.